Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Domus Aurea Podcast, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y esta noche están conmigo Mike. Buenas noches. Hola Francisco, hola Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches. Y Alejandro. ¿Cómo te ha ido, Alejandro? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno, entonces esta noche queremos hablarles de un tema muy importante para nuestra vida espiritual y es el tema de la cruz de Cristo, de cómo ser verdaderos seguidores de la cruz de Cristo y la importancia que esto tiene para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida humana. Porque la verdad es que estas enseñanzas son de provecho tanto para la vida cristiana como para la vida en el mundo como tal. Entonces, pues para este tema nos hemos apoyado en un documento de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, para hablar un poco de él fue un misionero, un sacerdote misionero francés, que básicamente pues vivió y tuvo su acción en los siglos finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Fue teólogo y sacerdote. Fue nombrado misionero apostólico por el Papa Clemente XI y ejerció su ministerio en las regiones noroccidentales de Francia. Y pasó sus primeros años de sacerdocio cuidando hospitales pobres y después del encuentro con el pontífice se dedicó a la predicación de misiones. Fue, digámoslo así, que en su tiempo, igual que ahora, pues combatió mucho el secularismo, las posturas, digámoslo así, modernistas en la iglesia, en razón por la cual muchas veces lo sacaron, muchas veces lo movían a otras partes. Y esta carta a los amigos de la cruz él la escribe en un contexto de persecución, en un contexto en el que a él le tenían prohibido predicar y le habían prohibido muchas cosas. Entonces, igual cuando sacó su tratado, él es famoso sobre todo por el tratado de la verdadera devoción a la Virgen Santísima, que fue toda una revolución ese tratado, ¿sí? Porque pues él en ese tratado pues no fue una revolución como tal en el sentido de que fue novedoso, porque digamos que ese tratado, él se basó básicamente en las enseñanzas de los padres de la iglesia, sino que fue una novedad en el sentido de traer algo que hace mucho tiempo no se estudiaba o no se analizaba. Y ese texto duró muchos años también bajo llave y prohibido y todo. Entonces, pues en ese contexto de persecución, él escribe una carta a unos amigos de él que eran la cofradía de los amigos de la cruz. Y en esta carta, pues él explica la importancia y lo fundamental que es para un cristiano ser amigo de la cruz. ¿Sí? En la primera parte de la carta, él cuenta la importancia de la unidad, de cómo debemos estar unidos nosotros como cristianos. ¿Sí? Y que así como la gente del mundo se une para divertirse, para pecar, entonces nosotros también debemos unirnos para buscar el provecho espiritual y para aprender estas cosas. Entonces él por eso pues les escribió esta carta como para alentarlos a seguir el camino de la cruz, que es un camino tan grande, ¿no? Bueno, básicamente para ser amigo de la cruz, ¿qué se necesita, no? Hay ciertos parámetros. Por ejemplo, un amigo de la cruz siempre va a necesitar que la razón supere sus sentidos. O sea, ya hemos dicho antes, si acá en nuestra iglesia o en la fe, siempre necesitamos de la razón y de la lógica. Por ejemplo, muchas cosas que pasan que nos dicen que no, que es que en la fe o Dios no está la lógica ni la razón, pues totalmente equivocado, ¿no? Pues ya hemos visto que básicamente la universidad fue establecida por la Iglesia Católica y que también pues cómo funciona el mundo es básicamente a través de la lógica y de la razón, ¿no? También para ser un amigo de la cruz se necesita humillarse. Nosotros nos llenamos de vanidad
y de orgullo, y pues estas cosas son las que le agradan a Satanás, ¿no? Al amar también la pobreza, eh, esto es bueno porque el mundo está lleno de mucha codicia y de avaricia, ¿no? De muchas personas que se quieren enriquecer insanamente, o sea, explotando a las demás personas y pasar por encima de los demás. Entonces, pues siempre hay que abrazar esto, la pobreza y vivir modestamente. También el dolor, amar el dolor porque a través del dolor también se mortifica la carne. Entonces es necesario estas cosas y saberlas llevar, ¿no? O sea, todas estas cosas se tienen que entregar a Dios y agradecerlas. Un amigo de la cruz, como ya habíamos hablado antes sobre la providencia, siempre tiene su mirada en el cielo, o sea, en las cosas de Dios, porque sabe que las cosas de este mundo son pasajeras. Entonces, lo más importante son las cosas de Dios. Un amigo de la cruz también es una persona que, como lo dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive en Cristo en mí. O sea, es una persona que ya murió a sí mismo y vive para imitar a Cristo con todo su corazón para ser agradable a Dios. Y podríamos decir que en la vida tenemos dos bandos, que hay dos equipos. En uno está Dios y en otro está el mundo. En el primer bando tenemos un camino estrecho que no deslumbra mucho, que se ve austero y hasta cierto punto peligroso. Y al frente tenemos al maestro, descalzo, coronado con espinas, chorreando sangre y cargando su cruz pesada. No es un camino muy transitado y de hecho podríamos decir que es un camino para gente valiente, porque andar por ese camino sería sufrir, aceptar la pobreza, aceptar humillaciones y aceptar el dolor de una manera completamente consciente, o sea, es abrazar el dolor. Y el otro camino es visualmente mucho más alentador. Es bello, nutrido, y aunque hay mucha gente en él y se llene, es mucho más cómodo y sin duda hay más placeres ahí. Entonces, con este panorama, suena muy poco alentador seguir por el primer camino, pues el segundo se escucha mucho mejor. Pero en aquel camino estrecho, lleno de dolor y sufrimiento, se alcanzan a escuchar palabras que no vamos a escuchar en el otro camino, palabras de ánimo, palabras de aliento, la frase, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al final del día, nosotros somos quienes vamos a elegir qué camino vamos a tomar, de qué bando nos vamos, a qué bando nos vamos a unir. Y es difícil porque muchas veces no somos capaces de abrazar la cruz y preferimos las facilidades y los placeres de un camino amplio que renunciar a todo eso, renunciar a nosotros mismos y seguir a Jesús. Sí, pues esa es como la teología de los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Y pues es mucho más fácil seguir el ancho. Algo que me parece muy interesante de lo que explicaba Mike es que precisamente, pues como cristianos tenemos tres enemigos, ¿no? Que son el diablo, el mundo y la carne. Y entonces, ante eso nos propone tres soluciones. Entonces, pues las humillaciones vencen el orgullo. La pobreza vence, o sea, el orgullo del diablo. La pobreza vence la avaricia del mundo. Y el dolor vence la sensualidad de la carne. Entonces es bien interesante, pues, porque, digámoslo así, que esos son como los tres ataques más fuertes que tiene el cristiano, ¿no? El que no queremos ser heridos en nuestro orgullo, o el que no querramos tener miedo a que no nos acepten, tener miedo a que no nos quieran, o tener miedo a que no nos respeten, que no nos reconozcan las cosas que hacemos. Luego está la avaricia, que es precisamente ese deseo desaforado de estar poseyendo cosas, incluso estar pasando por encima de los demás. Por eso vemos que por ahí hay tanta corrupción política y tanta maldad. Y la sensualidad de la carne, que es básicamente como no resistir a nada, sino pues dar un desbordamiento de todos los sentidos. Y eso sí por el camino ancho.
Y para ir por el camino angosto, entonces San Luis María Griñón de Montfort nos recomienda 4 prácticas. Una es querer ser santo, y basado pues en el texto de Mateo 16, versículos del 24, donde dice que el que quiera vivir conmigo, que tome su cruz y me siga. Que quiere reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, querer ser santo, abnegarnos, que es renegar de nosotros mismos, padecer, cargar con la cruz y el obrar, seguir. Entonces, el querer ser santo, o sea, el querer irse con Cristo, es como ya explicábamos, es algo de muy pocas personas. San Luis María Griñón de Montfort llega al extremo de decir que incluso ni siquiera hay, o sea, acaso una por cada país, ¿sí? Y que es muy reducido el número de los que de verdad siguen a Jesús, reducidísimo. Y luego dice que esta teología de la cruz, digámoslo así, que también es reservada para pocas personas, porque vemos como hoy día en la iglesia, tanto católica como por fuera de ella, prima la teología de la prosperidad, ¿no? La teología de que la pobreza es un espíritu de ruina y que se le ve como negativa, y prima este evangelio pues de la abundancia, de la prosperidad, de la salud por encima de todo. Entonces, digámoslo así, que son pocos los que de verdad miran y suben al Calvario y se dejan crucificar con Jesucristo. Para eso se necesita ser valiente, se necesita heroísmo, se necesita decisión, porque pues eh, así es la única forma en la que vamos a hacer trizas al mundo, al infierno y a su cuerpo. Es solamente cuando estamos dispuestos a entregarnos totalmente por Jesucristo, ¿no? Por eso decía que le contestaba Fernando Casanova a los evangélicos, pues cuando decían que él fue ex pastor, y él les decía que para ser católico se requiere entregar la vida totalmente a Jesús, seguir la cruz y perseverar hasta el final y así se salvará. Entonces que si uno lo quiere fácil, pues váyase con los protestantes. El camino de seguir a Jesús no es un camino fácil, no es un camino simple, pero pues igual el hecho de que no sea fácil es lo que nos da la satisfacción. Por ejemplo, que quienes hemos, que las personas que pues han conseguido un negocio o que han conseguido un título profesional y se han esforzado mucho, lo aprecian. Pues si el título le saliera en la hoja del tamal, pues seguramente no, por comerse un tamal y al abrirlo se encuentra el título, pues así no habría ningún mérito y no tendría ninguna satisfacción. Entonces, pues es esa importancia, ¿no? El que quiera irse con Jesús debe humillarse, debe ser humilde, debe estar dispuesto a abrazar la cruz, amarla, para como dice Hebreos 12, capítulo 2, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz. Entonces no es entregarnos a los placeres de esta vida, porque esta vida es pasajera y terrenal, sino preferir abrazar la cruz de Cristo, que es la que nos da la vida eterna y nos lleva a la felicidad verdadera. Sí, y qué difícil es esto de renegarse a sí mismo, ¿no? De renunciar a lo que es el orgullo, la vanidad, pues como ya lo hemos dicho, este orgullo y esta vanidad que tanto le gusta pues al enemigo, ¿no? De hacernos creer que muchas veces somos superiores ante los demás, que, que somos mejores en cualquier aspecto, en todas las cosas que hacemos, que, por ejemplo, esta falsa vanidad que últimamente se ve, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos esa caridad que hace la gente cuando se graba haciendo cosas buenas para decir, ay, mírenme, acá estoy haciendo lo bueno, estoy acá regalando mercados, está haciendo cosas y se la pasan, es como mostrándole a todo el mundo y esperando que todo el mundo le aplauda, ¿no? O sea, ¿cómo es que se alimentan en esta vanidad tan grande? O también estas personas que pues muchas veces le tienen la mano a uno y después se lo cobran a uno de por vida, ¿no? Como, yo te hice tal favor, entonces tú me debes tal cosa. Ahí también se ve mucho esto que, pues este orgullo, esta vanidad de que, o que siempre están como que esperando que tú les agradezcas todo, ay, que muchas gracias y todo el tiempo como un trato especial porque hacen cosas buenas. Entonces estas cosas también
son complicadas muchas veces. Hay renunciar también, ¿no? Pues hay personas que se les complicarán más que a otras, supongo yo. Por ejemplo, la vanidad también es esto que muchas veces no nos deja perdonar porque nos creemos tan especiales que si nos hacen alguna ofensa, entonces la persona que tenemos o la persona que nos ofendió o algo así, pues es inferior a nosotros porque nos agrede y no está en lo correcto. Entonces nos sentimos mal nosotros porque nos ofenden, o sea, simplemente nos creemos superiores y por eso no perdonamos. También está esta práctica que tenemos eh, muy común, que es de quejarnos, de lamentarnos por las cosas que nos pasan a diario, como si fuéramos personas exentas del dolor, ¿no? Tengamos en cuenta que siempre Jesús nos ha dicho, como ya mencionó Francisco, que el sendero de la vida estrecho es el sendero a la vida eterna es estrecho y espinado. Y pues la gente, esto sí también es en sí una referencia a esta prédica de la prosperidad, que para las personas la prosperidad es Dios, y si no hay prosperidad y abundancia y cosas buenas, entonces esto no es de Dios. Si no estoy cómodo, pues tampoco es Dios. O estar en el lugar donde mejor me sienta, donde sea más bonito, porque pues ahí está Dios. Entonces siempre es algo como torpe pensar en esto, teniendo en cuenta que pues nuestro Salvador pues no nació en prosperidad ni en abundancia ni nada, cosas así, sino simplemente nació en un pesebre muy humilde, lejos de muchas comodidades. Y también esto de la comodidad pasa con el pecado, ¿no? Que la gente también está pues feliz donde le dicen que está bien estar en unión libre, que está bien tener sexo premarital, que el divorcio está correcto, que no pasa nada si uno se divorcia de la una y de la otra, que se puede volver a casar, que no hay necesidad de confesarse. O sea, que tienen a Dios como una especie de hippie, de una persona como muy buena onda, que no hace nada, que no juzga, que no nada. O sea, que Dios está allá arriba como, como si solo buena onda y no pasa nada. Entonces acá también vemos cómo esto nos aparta de ser amigos de la cruz. Y es que se va a escuchar raro, pero las nuevas tecnologías nos están volviendo débiles. Tenemos ahorita una solución para todo. Nos duele la cabeza, ¡pum! Aspirina, que no cura, solamente alivia el síntoma. Queremos comer algo rápido, ¡pum! Microondas. Tenemos todas las soluciones a la mano y cuando tenemos una pequeña dificultad, se nos para el mundo. Ahorita que decías de que si algo no nos hace felices porque no está Dios, me avergüenza un poco decirlo, pero yo lo he leído en mi juventud. Lo decía Paulo Coelho en algunos de sus libros y venía mucho de este tipo de mensajes, de si es que no estás siendo feliz, es que no está Dios ahí, tienes que dejarlo. Es que si esto no te mueve o no te hace sentir bonito, no está Dios y no lo busques ahí, busca por otra parte. Y como estamos aprendiendo del mundo, que tenemos que sentir bonito, que tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos y que sufrir está mal, no somos capaces de pensar, por ejemplo, en eso que decías tú ahorita de que Jesús no nació con las comodidades del mundo, nació en un pesebre, en un establo, sin ningún tipo de lujo. Y entonces a nosotros nos toca cargar la cruz, nos toca abrazarla, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y puede sonar a cliché, pero Dios no nos va a poner una cruz que no podamos cargar. La cruz, así como todos nuestros problemas o todo lo que tengamos encima, se nos venga encima, está hecho a nuestra medida, está hecha con la sabiduría y el amor de Dios. Y sí, será difícil, sí, será pesada, sí, será grande, pero seguirá siendo nuestra medida. Mi madre decía, si no te gusta y no lo puedes cambiar, no te quejes, ofrécelo. Tienes hambre,
ofrécelo. Te tuviste que desvelar haciendo una tarea, ofrécelo. Muy sabias Así, palabras las de tu mamá. así agarramos el sufrimiento y le damos un sentido. Empezamos a glorificar a Dios con aquellos pequeños sacrificios que hacemos, porque muchas veces nos quejamos de algo, pues, insignificante. Nos quejamos de que, ay, me levanté tarde y no pude desayunar, por ejemplo, y me tuve que ir así al trabajo, a la tarea. En primera fue nuestra culpa. Y en segunda, pues, si no puedo comer algo y voy a traer el hambre, pues lo ofrezco. Qué mejor que dar gloria a Dios por mi propio sufrimiento y por mi propio error. Que eso un poquito más adelante lo veremos, pero pues si ya lo hicimos y si ya no lo podemos cambiar, pues lo ponemos en las manos del Señor. Ya no es estar queje y queje, es buscar la manera de agradar a Dios bajo nuestro propio sufrimiento. Pues también tengamos en cuenta que muchas personas dicen que la cruz o la señal de la cruz es una maldición, ¿no? Que toda cosa mala, que toda cruz, o que porque las cruces, que porque uno tiene una camándula, un crucifijo o algo así, que dicen, no, que uno no debe portar eso, ni santiguarse, ni persignarse porque uno se está maldiciendo. Entonces, pues también es bueno leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 18, que dice, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es una fuerza de Dios. Y también, como dice Mateo capítulo 10, versículo 38, el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. O sea, acá vemos que la importancia de la cruz es muy grande y que nuestro Señor Jesucristo nos pedía que la tomáramos. O sea, que no es ninguna señal de maldición o que cuando uno eh, le hace la señal de la cruz a los hijos, no es que los está maldiciendo o que los está mandando a que los maten, pues. Sí, tal cual, digamos que esa es una señal inequívoca de falso cristianismo, ¿no? Cuando quieren quitar la cruz, pues es que, no sé, es como quitarle lo más esencial a la fe. Es como, y pierde, pues, cuando se le quita algo tan esencial, pierde su naturaleza. Es como si a un ser humano le arrancaran el corazón, pues el ser humano muere instantáneamente porque, pues, es como la esencia, ¿no? O si usted hiciera un caldo de pollo sin pollo, algo así, o sea, como de solo agua. Tal cual, sí. Ajá. No hay cristiano sin cruz, por así, Entonces, tal y eso ya, es como, simplemente. es algo como tan esencial, tan, tan, mejor dicho, tan importante que no puede faltar en nuestra teología, no puede faltar en nuestra predicación, no puede faltar en nuestras meditaciones, no puede faltar en nuestros pensamientos, no puede faltar en nuestras disertaciones, no puede faltar en nuestras discusiones, no puede faltar en nuestros comentarios, no puede faltar en la forma en la que practicamos la fe. ¿Sí? Por eso es que es un misterio tan importante. Y pues ahora vamos a empezar pues como a analizar para quiénes es importante y como en qué contextos es importante, como dijimos en todos los contextos. Por ejemplo, en el caso de los pecadores, digámoslo así que como por ejemplo, el buen ladrón, como dicen algunos santos, el que se robó la salvación. Era tan buen ladrón que se robó la salvación, pero ¿por qué? Porque él en ese momento aceptó la cruz. Él dijo, yo estoy aquí porque me lo merezco, ¿sí? Y lo aceptó de esa forma. Y digámoslo así que al aceptarlo, Jesús entonces le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque entonces él pudo transformar, como decías tú, Mike, digo, como decías tú, Alejandro, que pudo transformar, darle un sentido transformador, un sentido nuevo al sufrimiento. Y esa es la invitación que nos hace Jesucristo cuando nos dice que tome su cruz y me siga, que aceptemos con paciencia, digámoslo así, digamos, si no podemos aceptarlo de una forma perfecta como lo aceptó Jesús, que lo aceptó por la reparación y lo aceptó con alegría, por lo menos aceptarlo con paciencia.
y con resignación y tener en cuenta pues de que cuando nos vienen sufrimientos, cuando nos vienen privaciones, ser conscientes de que nosotros no merecemos nada, que nosotros no merecemos nada y el mismo santo lo dice. Lo único que realmente merecemos es el infierno. De ahí fue donde yo saqué una vez eso que hablaba, eso lo hablamos una vez ahí en la comunidad. Y pues si uno piensa eso, es un pensamiento que en realidad más que desmotivarlo a uno, lo motiva. Porque entonces uno va a empezar a ver con más gratitud las cosas buenas de la vida y las cosas buenas que nos suceden. Entonces, pues es importante, digámoslo así, para entender de que la cruz es una oportunidad de sufrir, de aceptar la cruz, es una oportunidad de ganar un mérito para la otra vida, ¿sí? Y de eliminar, digámoslo así, de tomarlo como una corrección. Porque pues también está el otro extremo, más adelante pues explicaremos eso, ¿no? Pero también está el caso del mal ladrón que sufrió lo mismo que el buen ladrón, pero se fue de la cruz, bajó al infierno, dice este santo. ¿Por qué? Pues porque no, aunque sufrió, no aceptó la cruz y en esta vida no se puede vivir sin cruz. Sea usted cristiano, sea musulmán, sea ateo, la cruz a todos nos llega y tarde o temprano a todos nos va a llegar, porque pues esta vida es un destierro, es un mundo temporal, donde estamos recubiertos pues, por un cuerpo que se está deteriorando, que se está envejeciendo, de un mundo que es cambiante. Por ejemplo, ahorita con esa situación del coronavirus, ¿a cuántas personas no perdieron, que tenían mucho dinero, no perdieron sus negocios, sus inversiones? Y la vida puede cambiarle a uno en un instante, ¿sí? Entonces es por eso que uno tiene que estar en ese, como hablábamos en el anterior podcast, ese abandono, y ese abandono incluye pues el cargar la cruz, que puede ser muy importante pues, sobre todo para nosotros que somos pecadores, porque todos somos pecadores, y nuestros pecados pues podemos aprovechar a pagarlos en esta vida porque es preferible en esta vida y no en la siguiente, ¿sí? Porque ya en la siguiente es el infierno y ese el infierno es eterno y el sufrimiento del infierno no es meritorio, mientras que este sufrimiento es leve, es temporal y sí es muy meritorio. No, y teniendo en cuenta que si la cruz es tan importante para los pecadores, que será para los que queremos ser amigos y también los que queremos ser hijos de Dios, ¿no? O sea, es también demasiado importante abrazar esta cruz, sabiendo que pues todo lo que tenemos que hacer en este mundo es para ser amigos de Dios, que tenemos que pues, que así no lo queramos, pero pues sí queremos hacer los que queremos ser amigos e hijos de Dios, qué pena, pasar por estos sufrimientos, o sea, beber el mismo cáliz que bebió pues nuestro Señor, aunque pues para nosotros cualquier dolor de uña ya es, mejor dicho, una tribulación completa, ¿no? En comparación a lo que vio nuestro Señor Jesucristo, esa flagelación, la crucifixión, todas estas cosas, tanto dolor, y pues muchas veces nos quejamos hasta de una uña encarnada y hacemos un escándalo y un show. Entonces siempre tenemos que tener por encima la razón sobre los sentidos, como ya lo hemos dicho antes, pero cuando me refiero a esta razón es pedirle más, pedir a Dios esta sabiduría para aprender a llevar estas tribulaciones, ¿no? Porque pues estando con Dios, es que vemos que todo se nos vuelve más sencillo, más fácil de llevar. O sea, las vamos a llevar estas tribulaciones con más agrado y con más amor porque sabemos que Dios, bueno, teniendo en cuenta que la cruz para los pecadores es así de importante, pues imaginemos también para los amigos e hijos de Dios, o sea, para los que queremos ser amigos e hijos de Dios. Tengamos en cuenta que todo lo que hacemos a diario o todo lo que, o nuestro mayor objetivo, nuestro mayor anhelo es siempre ser amigos y agradables a Dios. Y para esto, pues, tenemos que beber el cáliz que nuestro Señor bebió. O sea, a pesar, aunque bueno, tengamos en cuenta que nuestro Señor murió, nuestro Señor Jesucristo murió crucificado y maltratado y flagelado, y que nosotros nos estamos quejando incluso por una uña encarnada, y por esa uña encarnada hacemos, mejor dicho, un escándalo o por cualquier cosa que nos pasa a diario. Pero bueno, igual con Dios de nuestro lado siempre vamos a aprender a llevar las cosas de la mejor manera y tengamos en cuenta que Dios todo lo que nos da es bueno, como ya lo hemos dicho en el podcast anterior de la Divina Providencia. Y
No se puede pensar que lo que nos llega es malo o que Dios nos odia. Antes todo lo contrario, que Dios nos quiere es formar y para que seamos sus amigos. O no sé, pienso yo, o alguien que me diga si hay algo mejor que ser amigo de Dios. Pues la verdad no lo creo, o sea, no creo que haya algo mejor que ser amigo de Dios. O bueno, en el ámbito cristiano, no sé, fuera de acá que sea mejor que ser amigo de Dios, pero pues bueno, eso ya depende de cada quien. Y también como decía San Agustín, que si Dios no nos envía de vez en cuando alguna prueba, es porque Dios ya no se preocupa por nosotros. O sea, es como cuando uno está muy tranquilo y la vida la lleva muy feliz y todas estas cosas, uno debería preocuparse más bien porque como que Dios lo tiene en la lista negra, por así decirlo. Entonces, entre más uno esté más adolorido, más humillado, pues más Dios está con uno y más está acompañándolo a uno en cada prueba. Y es que francamente el ver la idea de Dios crucificado más que la de Dios, Dios, a como lo vemos normalmente, sí puede ser un poquito chocante. Yo recuerdo que cuando salí a misionar hace ya algunos años, un señor me dijo, es que ustedes tienen a Dios en la cruz. Y lo entiendo, porque les importa mucho, pero si alguien matara a mi papá con una pistola, no me iba a colgar una pistola del cuello. Y pues suena lógico a una manera pues poco letrada hacia las escrituras, porque para un cristiano no podría ser válido porque la misma palabra lo dice San Pablo en 1 Corintios 2:2. Pues no quisiere, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y es que no recordamos el valor que tuvo la cruz, porque fue un instrumento principal en la historia de nuestra propia salvación. Y dejamos de ver la naturaleza física y mística que tiene. Así pues buscamos la manera de honrar la cruz y de formar parte del mismo Jesucristo. Qué pena, y te agrego algo, es que me encantó ese ejemplo de la pistola. Es que me ha pasado muchas veces y me lo han dicho. Pero también lo que pasa es que, como ya lo hemos dicho antes, hay personas que ven eso como de la forma muy visual de cómo murió Jesús, ¿no? Sí, De que por qué está en la cruz y eso, pero ya hemos dicho antes, esto del ser amigos de la cruz no es algo que se perciba con los sentidos, sino más bien es con la razón y con la fe. Entonces, obviamente, pues para nosotros la cruz significa la salvación y este sacrificio tan grande, no significa la muerte o cosas así por el estilo. sí, no sé si también les haya tocado escucharlo en los Viacrucis, comentarios de pues nuestros hermanos no muy apegados, que suelen decir, ay, es que no creo que a Dios le guste ver o recordar cómo lo golpeaban, pero no se dan cuenta todo lo que conlleva eso, o sea, solamente están viendo la flagelación, pero no están viendo todo el evento, no están viendo que gracias a eso, la acción máxima de heroísmo y amor se llevó a cabo en ese mismo momento. Es que incluso tengamos en cuenta que nuestro Señor dijo que le pidió a Dios, dijo, Señor, si aparta de mí este cáliz, pero que se haga en mí tu voluntad. O sea, nuestro Señor Jesucristo también dijo como, "Oh, esto va a estar feo, pero todo se hace es por la voluntad de Dios simplemente. Así es. Y si sufrió y dio su vida, fue por nuestra propia eternidad, o sea, por nuestro propio cielo, la manera en la que Él nos salvó. Y nosotros no somos capaces de ver eso
ni en la cruz de Él, ni en la cruz nuestra. Y entonces no nos damos cuenta de qué es un poco de sufrimiento en nuestra propia vida. Incluso a veces nos quejamos por un poco de incomodidad cuando Él mismo dio toda su vida, sufrió, padeció, nada más por nosotros, por mero amor. Y es que no se trata de salir literalmente a la calle a darnos con un látigo y flagelarnos y decir, por mi culpa, pero sí de aceptar que a veces las cosas no van a ser como nosotros queramos y pues ponernos en manos de Dios, decir, Señor, es quizás lo que querías, no puedo hacer nada y yo te lo ofrezco, lo acepto, te lo entrego. Sí, eso es así. Y digamos que muchas veces pues no tenemos claridad de eso, de la importancia de eso. Y por ejemplo, digámoslo así, que cuando también es importante para quienes tienen la intención o quienes tenemos la intención de convertirnos en templo del Espíritu Santo, células vivas del amor de Dios, que sean capaces de dar vida al cuerpo místico de Cristo, o de ser un ladrillo adecuado para construir ese templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un ladrillo o con una piedra para que sea apta para la construcción? O sea, si usted tiene una piedra, difícilmente la puede colocar así como está, tiene que tallarla para que quede cuadrada y la pueda encasillar con otras piedras. Entonces, ese tallaje, pues muchas veces es la cruz que se necesita para convertirnos en piedras vivas, en piedras reales de ese templo. También el autor lo compara con una criba. Quienes hemos vivido en el campo o quienes hemos estado en el campo, sabemos que una criba es donde se echa el trigo y se le sacude para quitarle las piedras o las impurezas que tenga. Asimismo, tenemos que pasar por la criba para que sea un verdadero trigo y que se pueda convertir en un verdadero pan. Entonces, digamos que hay que ver las tribulaciones de la vida a veces como eso, ¿no? Como oportunidades que nos da Dios, digámoslo así, no tanto como castigos, sino como más, digámoslo así, que lo que Dios nos envía, como vimos en el anterior podcast, es que ese anterior podcast es muy relacionado con este. Es bueno que quien lo quiera lo pueda escuchar porque es que es muy relacionado, tiene mucho que ver. Tal cual tiene, sí, tal cual es muy similar. Es muy similar, es un tema muy parecido, pero sí, básicamente como que es importante entender de que no es como tal cuando Dios nos envía una tribulación o nos permite algo en la vida, no es que sea un castigo, sino que Él quiere que seamos, eso lo explicaba San José María Escrivá de Balaguer, sino que Él quiere que seamos de verdad miembros de este cuerpo místico y que seamos sus amigos. Y pues como es un amigo, se hace uno amigo de alguien, pues uno se hace amigo de alguien, de las personas con las que tiene algo en común. Por ejemplo, nosotros tres, pues somos amigos porque creemos en el mismo Jesucristo y porque, digámoslo así, que hemos hecho proyectos juntos y ahora este podcast y hemos caminado con el Señor en el Señor muchos años. Entonces, digamos que es eso es lo que es, digámoslo así, lo que es que hace que tengamos algo en común que nos une. Entonces, sí tenemos que ser, para tener algo en común con Cristo, Él quiere que seamos verdaderos amigos de Él y que para eso seamos sus amigos. Entonces, pues hay veces Él quiere que experimentemos el desprecio de las personas o que experimentemos la soledad, la pobreza, la calumnia, la humillación, para así configurarnos más a Él. Eso lo explica San José María en un libro muy bonito que se llama Los Amigos de Dios. Eh, También es importante entender que el autor, San Luis María, nos propone tres formas de sufrir, ¿sí? Retomando un poco pues ya lo que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces es la primera forma es la de los santos, ¿no? Y entonces pues él pone algunos ejemplos, ¿no? Como mira delante de vosotros una inmensa nube de testigos que sin decir palabra prueban lo que hemos dicho. Entonces da por ejemplo el ejemplo de Abel, que murió a manos de su hermano, Abraham, justo y extranjero en tierra, Lot, por ejemplo, que fue arrojado de su país, Jacob, que fue justo y perseguido por su hermano, Esaú, Tobías, que era un hombre justo,
Digo, Tobit, es diferente, porque Tobías era el hijo de Tobit. Tobit, que era un señor justo, que hacía caridad, que hacía buenas obras, que hacía muchas cosas buenas y quedó ciego. Y nunca renegó de Dios, nunca trató mal a Dios, y al final Dios no solamente le devolvió la vista, sino que le devolvió todos los favores que le había hecho a la gente y le dio mucha riqueza, porque su hijo se casó con una reina. Entonces digamos que eh, es así, lo mismo Job. Job perdió todo, pero luego Dios le dio mucho más de lo que había perdido. Entonces digamos que la importancia es eso, es sufrir con alegría, ¿sí? Es sufrir con alegría como los santos. Luego entonces está, pues, él propone estas tres formas de sufrir como las tres cruces que hay en el Calvario, ¿no? Entonces, sufrir con alegría es como Jesús, que en la cruz, a pesar de que, pues, de todo el sufrimiento, Él lo hizo porque era el camino para redimirnos a nosotros, ¿no? Era como la prueba que Él nos estaba dando de su infinito amor, y digamos que ese es un pensamiento que, por ejemplo, dicen que hay veces, como lo que hablábamos ahorita, que quitar las cruces, que porque eso es, asusta a los niños, eso le escandaliza a la gente, eso se ve feo. Pero pues se ve feo en una sociedad que ha anulado el espíritu de hacer sacrificios por los demás, ¿sí? En una sociedad que ha quitado ese sentido de la cruz de la vida. Entonces, por ejemplo, vemos que incluso en nuestro caso, ¿no? Nos cuesta hacerle un favor a la gente, si alguien nos pide un favor, uy, eso sudamos, nos duele todo, nos cansamos de las cosas, nos llenamos de cansancio, por eso cambiamos tanto de amigos, ¿no? Porque nos cansamos de la gente, entonces ya nos llaman y no les contestamos, no les respondemos, nos aburrimos de todo. Como que por eso es que usted no me contesta, ¿no? Yo siempre le contesto. Ya se aburrió de mí. Qué mentira. Pero para lo que me llama. Y entonces, pues es eso, ¿no? Ese cansancio, por eso es que la gente no mantiene amigos. Decías, la Madre Angélica tiene una enseñanza muy bonita, porque a ella se le quejaba a la gente, algunas personas se quejaban de que no tenían amigos. Y entonces ella siempre le respondía, no te quejes de que no tengas amigos, más bien tú sé uno. Entonces, pues digamos que eso es muy importante. Entonces, esas son las tres formas. Entonces, la primera es sufrir como Jesús. Sonó muy Forever Alone. Tú hazte tu propio amigo. No, ella se refería a que, aunque las personas no respondan a las cosas buenas, digamos, de nosotros de ser desinteresados y ofrecer nuestra amistad, así no nos la devuelva, así sea, sí, aunque a veces sí sea Forever Alone, así sea. Pero pues igual eso nos va a llenar, porque en última lo que nos llena es el amor que recibimos de Dios. Entonces, y pues en última, y el que anda con Dios finalmente nunca está solo, Dios siempre le multiplica a uno, y eso lo hemos visto también. Entonces, pues, esas son las tres formas. La segunda forma es con paciencia, como el buen ladrón. El buen ladrón, digámoslo así, no sufrió con tanta alegría, pero sí sabía que lo que estaba sufriendo lo merecía y lo sufrió con paciencia. Entonces cuando el mal ladrón comenzó a renegar, le dijo, pero pues por lo menos nosotros, el que le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Es una petición que mucha gente que no tiene a Cristo le hace, ¿no? Mucha gente de los falso cristianismo, que nos baje la cruz, que nos quite la cruz. Y no es que sea malo pedirle al Señor que nos alivie a veces situaciones difíciles de la vida. Lo que es malo es cuando rechazamos a Dios por esas cosas que nos pasan. Y entonces, pues ese fue el buen ladrón. Él aceptó, a pesar de lo que le estaba pasando, que lo merecía como pago por sus pecados, y gracias a eso se robó la vida eterna. Asimismo, también nosotros no la podemos robar si ofrecemos las cosas que nos pasan, pequeñas y grandes, todo por amor a Dios. Y el Padre Pío tiene una frase muy bonita que dice que no hay forma más grande de alabar a Dios, a un Dios que nos salvó sufriendo, que ofreciendo con paciencia nuestros sufrimientos. Es una forma muy buena de alabar a Dios. Y finalmente, pues está la tercera forma de sufrir, que es la mayoritaria y la menos recomendable. Entonces decía San Juan de la Cruz, que quien busca una cruz sin Cristo obtendrá quien busca un Cristo sin cruz, quien busca un Cristo sin cruz, obtendrá una cruz sin Cristo, porque finalmente esta vida nadie va a pasarla derecho, o sea, nadie va a pasarla sin sufrimientos,
Y puede que haya alguno que otro caso, pero pues esos casos son pues los que al final van a recibir pues el fuego eterno, como según nos explican varios maestros espirituales. Y pues en el 99.9% de las vidas hay sufrimiento, hay dolor, y eso es una realidad que no podemos negar porque estamos en un mundo de destierro. Entonces tenemos la opción de aceptarlo de una de las tres formas: con alegría, con paciencia o con desgracia. Y pues si se acepta con murmuraciones, con quejas, con odio, por eso es que tanta gente se vuelve atea, ¿no? Porque sufrieron una situación o se alejaron de Dios porque algo les pasó, sí, porque renegaron de aquello que Dios permitió en sus vidas, o se vuelven protestantes, o se vuelven pues de sectas porque perdieron la gracia que Dios les quería dar. Y pues la invitación es que no perdamos esa gracia que Dios nos quiere dar. Sí, pasa mucho, ¿no? Hay personas que piensan que Dios es como el genio de la lámpara y que concede deseos mágicamente, ¿no? No sé si me han contado que una persona tenía como que el papá súper enfermo y que la hija pedía demasiado, que para que lo curara, que no sé qué. Y pues el papá finalmente pues murió y que ella automáticamente se volvió atea por eso. Entonces aquí es cuando uno queda como desconcertado porque, o sea, ¿a qué piden? Pero bueno, igual eh, es como Dios nos va a probar siempre en nuestro amor, ¿no? Es como, por ejemplo, ya acá con mi amigo Francisco, yo cómo voy a saber que pues mi amigo Francisco me aprecia o me estima si él no es capaz de aguantarse mis chistes malos o el temperamento de uno. O sea, uno cómo va a saber que esa otra persona lo estima a uno si no lo quiere uno incondicionalmente. Eso mismo pasa con Dios. O sea, Dios cómo va a saber que uno lo quiere si cuando llegan las pruebas uno inmediatamente lo está rechazando, está maldiciendo su destino. Entonces, pues acá siempre la invitación es que sepamos llevar la cruz con amor. Acá dice textualmente, dice, sin cruces ni dolor, no se vive en el amor. Entonces siempre hay que llevar la cruz con alegría y abrazarlas por amor a Dios. También textualmente dice que la cruz será nuestro mástil de la nave que nos llevará al puerto de la salvación feliz. Entonces esto es teniendo en cuenta que el instrumento para nuestra salvación siempre será la cruz, siempre será abrazarla. Es como cuando uno va a recoger limones. Para recoger usted un cultivo de limón o para bajar algunos limones de un árbol, el árbol de limón tiene pues espinas. Lo mismo pasa con las rosas. Para usted coger unas rosas, pues tiene que, las rosas tienen espinas y pues siempre se va a chuzar. Entonces así siempre va a ser, o sea, la vida no va a ser sencilla, pero como ya lo habíamos dicho antes, Dios siempre de todas estas cosas saca un provecho y es que es la culpa de uno que uno es tan ciego que muchas veces no ve que de las cosas pequeñas se sacan tanto provecho más adelante y que muchas veces uno ha tenido, por ejemplo, un problema pequeño y Dios, cuando uno le pide la fortaleza a Dios, pasa por ese problema, después viene otro problema un poquito más grande, pasa por ese problema y después uno mira atrás y dice como, oiga, qué pequeñez la que estaba atrás y uno quejándose por eso. O sea, con Dios siempre van a ser todas las cosas mucho más fáciles. Decía San Juan Crisóstomo que ningún honor, joya o tesoro era tan valiosa como la gloria de la cruz. Y si ya en la tierra es tan grande la gloria de la cruz, ¿cuán no será la que adquiere en el cielo? También hace referencia a esto San Pablo en su segunda carta. ¿Quién explicará y entenderá jamás la riqueza de la eterna gloria? Pues esta gloria que nos consigue el llevar la cruz como se debe y pues por un corto instante. O sea, no estamos llevando el mal o el padecimiento toda la vida, generalmente solo es un momento.
¿Quién entenderá la gloria que se adquiere para el cielo en un año? Y aunque a veces toda su vida, cruces y dolores. Aunque en muchos casos solamente es momentáneo. Nos quejamos por nimiedades e incluso aborrecemos toda la vida por un pequeño evento, por una pequeña desgracia, por un pequeño mal que nos está quejando en este momento. Y a veces, es cierto, puede durar años o puede ser de un momento hasta el fin de nuestra vida terrenal, pero otras veces también es un pequeño caso. Y es que nosotros tenemos que agarrar la cruz y no nomás apegarnos al mero sufrimiento, es agarrar la cruz y seguir a Dios. No basta con sufrir. El mundo tiene sus propios mártires, tiene sus propios héroes. Podemos, por ejemplo, hablar sobre Steve Jobs, que la pasó muy mal y en algún momento incluso perdió la empresa que fundó, en este caso es Pixar. Pero pues, así como que sufrimiento y que lo lleve a algo espiritualmente positivo, pues no. Hay que sufrir y llevar la cruz en pos de Jesucristo. Me siga, dice el Señor, que tome su cruz y me siga. Lo habíamos hablado hace un momento. Es decir, hay que llevar la cruz como Él la llevó. Y para llevarla hay reglas, 14 reglas, que pues mi hermano Francisco va a empezar con ellas. Ok, entonces sí, claro. También tengamos en cuenta qué pena, también tengamos Dale, en dale. cuenta que lo que muchas veces pasa es que la gente piensa que una enfermedad, un momento de quiebra, de ruina, es un castigo de Dios. Tengamos en cuenta que Dios no castiga, pensando que la gente cuando se enferma es por providencia de Dios y es por bien de Dios. O sea, esto no es ningún castigo de Dios, que es que Dios me tiene acá hospitalizado, jamás. O sea, jamás va a ser así. Incluso estas enfermedades, cuando se llevan con paciencia, cuando se entregan a Dios, sirven para purificación. O sea, por eso la Iglesia Católica siempre ha estado en contra de la eutanasia, porque mucha gente que está en este coma o que está enferma, que muchas personas pensarán que es un castigo, están reparando algunas cosas acá en la tierra para que su condenación o su tiempo de purificación sea más corto. Entonces nunca se puede ver ninguna de estas cosas como una enfermedad. Un Digo, como castigo. un castigo, qué pena. Ujú. Sí, digamos eso, me acuerdo, creo que en el libro de María Sima, que lo hablábamos en otro podcast sobre el purgatorio, había el caso también de una mamá que le habían desconectado y se le había aparecido a los hijos, que se le había aparecido a uno de los hijos y le dijo que si lo hubieran dejado un tiempito más, ella se hubiera podido librar y que ahora tenía que pasar mucho tiempo más en el purgatorio. Entonces digamos que sí, es importante, ya que pues tocaste el tema, digámoslo así, es importante explicarle a las personas que nos oyen para que de pronto no se confundan o no se llenen de rabia, porque mucha gente le da rabia cuando uno lo dice, que Dios no castiga. De hecho, incluso a mí me bloquearon de una página, me han bloqueado ya de una página de Facebook ayer por decir eso. A mí me bloquean. Eliminado por ser persona no grata. Persona no grata. Me bloquearon. Me bloquearon porque yo dije eso, que Dios no castiga, pero ¿qué significa eso? No, o sea, no significa que Dios sea un hippie o que pensemos que nosotros seamos unos modernistas que pensamos que construimos la Biblia o que no tenemos en cuenta. No, se refiere a que es diferente, o sea, son oportunidades que Dios nos da para purificarnos, o sea, como, digamos, como el que coge la piedra, como decíamos ahorita, y la talla para ponerla cuadrada y que sirva para la construcción. Ese tallaje, pues, no es un castigo, ese tallaje es algo que nos sirve para caminar con Jesús y que nos trae beneficios. Sí, digamos que el castigo más que definido como está en el diccionario, es más una retaliación, una venganza, y Dios no hace eso. El que lo hacía eran los dioses griegos, por ejemplo Zeus, que al que le decía algo le mandaba un rayo y lo iba destruyendo. O sea, si Dios castigara, créame que ninguno se estaría vivo aquí. Y mucho menos esos sedevacantistas y tradirruptistas
ya les habrían fulminado hace tiempos por decir todas las barbaridades que dicen. Sí, algo así como llegó Dios y voló un auto con su rayo láser. Sí, no, Dios, no, no. Pero entonces, Yo, no, yo dígame. quisiera, perdón, yo quisiera agregar dos cosas. La primera es que sí, vi tu último post en esa página. La segunda es que es como nosotros tomemos la palabra castigo. Estamos acostumbrados a escuchar castigo como si fuera una venganza. Y generalmente creemos que es eso. Hemos perdido el concepto de castigo y lo hemos transformado en una venganza. Pero nunca hemos pensado que es la consecuencia de nuestros propios actos. Y no necesariamente tiene que ser tan equivalente o tiene que ser por ira, sino por educación. En psicología, algo que hemos hecho en muchas corrientes es eliminar la palabra castigo. La palabra castigo sigue significando exactamente lo mismo, pero nosotros la evitamos porque todos creen que tiene que ver con venganza, con ira, con odio, y entonces pues ya le tienen un poquito de aversión a la palabra. Pero nosotros utilizamos la palabra consecuencia, que el significado práctico vendría siendo el mismo. Hiciste esto, pues ni modo, te toca esto. Y entonces eliminamos la idea de, me castigó, es un, es la consecuencia de mis actos. Que en esencia es lo mismo, pero le quitamos una personalización emocional enorme. Y pues no es la venganza de Dios, es quizás la educación que nos están dando porque lo necesitamos. Sí, exacto, y eso es Es como, importantísimo. es como decir que nuestros papás disfrutaban el cinto y la chancla. Que sí se puede dar el caso, pero no es el caso de Dios. Ese no es el caso de ellos. Digamos que muchas veces, digamos, en el cinto y la chancla, digamos, hay veces, digamos, en algunos, por ejemplo, acá en América Latina o en el niño este, no sé si alguien se vio en Netflix el documental del niño ese Gabriel González, que que los papás lo matan a golpes. Digamos que es diferente cuando es una retaliación a cuando en verdad se busca un provecho. Entonces, digamos que lo que Dios hace es que nos busca que nos aprovechemos de las cosas y lo que, como tú dices, Alejandro, lo explicaste perfectamente desde el punto de vista de la psicología, mejor explicado imposible, es como porque lo necesitamos, ¿sí? Es como cuando hablábamos en el podcast anterior, el que tiene una parte cangrenosa, una mano con cangrena y se la tienen que quitar, pues el médico no es que lo esté castigando, sino el médico se la tiene que quitar porque se necesita quitársela porque si no la cangrena le llega al cuerpo y al corazón y lo mata. Entonces digamos que sí existe cuando hay gente que es, digámoslo así, sádica, sediciosa, y es diferente, pues, porque Dios no es sádico, ni es que alguien que disfrute el sufrimiento. Es más, de hecho, Él no quiere el sufrimiento, nunca lo quiso, pero lo tenemos porque, pues, caímos acá por culpa de nuestras decisiones. Sí, entonces, pues, es importante aclarar eso y es más, incluso es bueno, da para un programa entero ese tema, ¿no? Incluso con lo que dijiste al médico, eso lo dijimos la vez pasada en el podcast anterior, ¿no? Que cómo es que la gente, incluso cuando está enferma o algo así, acuden directamente al médico y confían más en el médico que en el mismo Dios. O sea, tenemos que confiar más en Dios, por ejemplo, cuando nos pase algo y buscarlo primero a Él. O sea, confiar más en Dios en estos casos. De que si nos pasa alguna prueba, pues obviamente tenemos es que buscar a Dios, no alejarnos de Él y pensar que nos está castigando Y como nos explican estos maestros espirituales, San Luis María Griñón de Montfort y San Claudio, hay que aprovecharse de eso. Y hay y mucha, la contra Él. sí, hay que saber aprovecharnos de eso. ¿Y cómo nos aprovechamos de eso? Pues como lo hemos dicho en estos programas, aceptándolo con paciencia, como se lo aprovechó el buen ladrón. Y pues por eso es importante estas 14 reglas, ¿no? Porque estas 14 reglas nos enseñan cómo seguir a Jesucristo.
cómo iniciar esa dinámica, ¿no? De seguimiento. Entonces, la primera es no buscarse cruces. Él se refiere a no hacer las cosas mal para que la gente hable de nosotros, no se refiere a evitar, por ejemplo, el ayuno, que es algo importante y vigente, ¿no? Eh, las mortificaciones que podemos hacer, por ejemplo, acá en nuestra ciudad que es tan fría, Bogotá, pues una mortificación es bañarse con agua fría. Entonces, son cosas que podemos ofrecer a Dios, ¿sí? No es eso, no es a lo que se refiere el santo, él se refiere a no hacer, por ejemplo, adrede las cosas mal para que la gente no hable mal, para que la gente hable mal de nosotros, o hacer adrede que la gente nos coja fastidio, o nos coja eso, no. Aunque mucha gente lo hace, pero pues eso no es lo que, eso precisamente es lo que no quiere, dice el santo que no es recomendable, ¿sí? Luego está la segunda regla, que siempre tener cuidado, siempre tener en cuenta, perdón, el bien de las demás personas, ¿no? Incluso por eso es que es tan dañina esa frase de eso que tiene de malo. Pues uno debe evitar hacer cosas que no nos traen provecho, porque muchas veces eso puede dar pie para dar mal ejemplo a los demás. Y San Pablo cuenta un caso de la carne que se sacrificaba a los ídolos, y entonces se dio con los apóstoles ese debate, si esa carne se podía comer o no. Entonces otros de los apóstoles decían que mejor que no, porque la gente pues débil o sencilla en la fe se podría pues escandalizar. Entonces pues dejaron de comer la carne ofrecida a los ídolos, que en sí pues no tiene nada de malo, no tenía nada de malo comérsela, pero pues por eso no se la comieron. Entonces digamos que es importante siempre buscar el bien de las personas y tenerlas en cuenta, ¿no? Eh, También es importante pues eh, no tener en cuenta, digámoslo así, eh, también cuando las personas nos tratan mal, o sea, no ser vengativos, no ser rencorosos, no guardar rencor hacia las personas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. Incluso acá San Luis María nos dice que no hay que pretender actuar como los santos. O sea, es algo que hay que tener en cuenta y es que muchas veces en este ámbito, o no sé cómo decirlo, en nuestro entorno, hay personas que buscan a sí mismas mortificaciones y dolores que no son necesarios. O sea, que hacen sacrificios corporales. Por ejemplo, acá en mi país existe, en Bogotá, hay una montaña que se llama Monserrate. Pues imagínense, subiendo esta montaña, uno caminando, es una montaña que son escalones a piedra, o sea, tallan demasiado incluso caminando, y hay personas que la suben de rodillas. Entonces esto, pues en realidad no demuestra nada. En realidad esto no es así. Tampoco es ponerse una túnica y andar como San Francisco de Asís. O sea, o sea, de esto no, nada de esto. En realidad lo que hay que hacer es tener una comunicación, una oración, la oración, que es lo primordial, y pedir siempre sabiduría para saber llevar a cabo las tareas que Dios quiere, que Dios nos pone. Es muy importante siempre pedir sabiduría, porque por ejemplo hay personas que le dicen, como ya hemos dicho antes, que le dicen al Señor, Señor, si tú curas a mi mamá del dedo pequeño del pie, que se le encarna, yo no almuerzo, no desayuno y no ceno por un mes. O sea, hay personas que hacen estos sacrificios súper fuertes, pidiendo cosas a cambio también, pero si usted no almuerza ni desayuna ni no cena por un mes, y si el Señor tampoco se lo puso a usted en su corazón para que se ejercieran bien, porque tengamos en cuenta que Dios también pone muchas veces en nuestros corazones estas cosas, ¿no? Cuando pues ya hay una buena comunicación con Él. Se enferma esta persona por no almorzar y usted qué va a hacer después enfermo, pues no sirve para nada, hermano. O también, no sé, me llevo a mi casa a mi suegra para fortalecer mi carácter, viendo que pues a su suegra no se la soporta nadie en su familia, nadie la quiere, y entonces va a traer problemas en todo el hogar. Entonces usted con eso pues no está haciendo nada, sino está haciendo sacrificios
en vano, o sea, cosas que no son, que no sirven para Dios. Me recuerda un poco a los niños que dicen, papá, si me compras este juguete te voy a querer mucho. O sea, Tal cual, esperamos, sí es tal cual. esperamos que nos cumpla el capricho por otro capricho. O sea, Ujú. si me das esto, yo te doy esto y tratamos de negociar, pero pues por jerarquía Sí. no se debería de hacer de esta manera. Aunque pues bueno, no sé, ha pasado que a veces es que Dios está, o sea, ¿cómo no amar tanto a Dios? Que incluso hay veces uno haciendo sus negocios, pues bobos, incluso hay veces Dios sí lo escucha a uno y le concederá algún par cositas, pero pues ya es por misericordia de Dios. Sí, aquí en México se da mucho lo que llaman mandas. No sé si también, o si lo tengan con otro nombre allá en Colombia. ¿Qué es? Las mandas son básicamente eso, señor, yo voy a hacer esto y tú hazme el milagro. Ah, ok, sí, sí. Y se da mucho pues para cosas que son pues muy necesarias. Generalmente es para la salud de alguien que está en peligro de muerte. Y curiosamente muchas veces sí funcionan. Y hay mandas muy extrañas, por ejemplo, es un señor, cura a mi hija y no le voy a cortar el cabello de aquí hasta que tenga 20 años. Y ahí está la plebe de 19 años con el pelo hasta el piso. Pero, ¿y funcionó? No. Supongo que sí, ahí estaba la plebe con 19 años. Pero como, como dato curioso, mi papá sufrió un accidente y mi abuela hizo algo parecido, no con el cabello, pero dice que lo vestían de San Juan Diego y le cambiaron el nombre y pasó de llamarse Mario a llamarse Trinidad. Ok. ¿Y funcionó Y también? pues allá en el plan, Sí, pues sí, por algo ahora se llama Trinidad. Sí, por algo está el podcast y está Alejandro y todo, si no, no habría nada. o sea, sí ha funcionado por la Tal gracia y cual. misericordia de Dios. Pero sí, ya eso es porque Dios nos ama mucho, pero eso tampoco es que lo vamos a coger así. Y el problema de esas cosas es que cuando no funciona, ahí sí, pero Dios, ¿por qué me has abandonado? Ya no me va a cambiar mi nombre a Trinidad. Ese es el problema grave. Sí, no, claro, puede funcionar pues precisamente por eso, porque Dios es bueno y misericordioso. Y a veces, sí. Pero pues no es la vía que debemos seguir, ¿no? Es importante aclarar. Y bueno, entonces digamos, la séptima regla es no engañarnos, ¿no? Digamos que si bien es cierto, la cruz es señal de predestinación, o sea, digamos que hay veces, pues cuando las cosas, los santos siempre tenían una cosa, cuando usted lee la vida de los santos se da cuenta que cuando a ellos les empezaba a salir todo bien, ellos empezaban a desconfiar y se sentían que Dios los había abandonado, ¿sí? Porque no había la cruz. Y es lo contrario, pues, a los otros, los mundanos, ¿no? Que uno de mundano es al contrario. Cuando vienen las tribulaciones es que uno piensa que Dios lo abandonó. Pero entonces digamos que hay que evitar esos engaños del orgullo, es decir, no creer que porque tenemos sufrimientos, entonces que somos grandes santos, ¿no? Y es importante eso porque ese orgullo nos lleva a la pretensión y el endurecimiento del corazón. Esa pretensión endurece el corazón y pues nos lleva a la blasfemia del Espíritu Santo, que también es otro podcast que hicimos aquí. Y también está pues eh, él dice que las cruces no son, digámoslo así, tan de todas las personas, sobre todo los pecadores, no es que sean prueba de su santidad, sino que son las formas en las que Dios permite que nuestra vida cambie. Son como lo que hablábamos ahorita, ¿no? Eso que necesitamos para que nuestra vida tome un rumbo correcto. Y pues
En tercero, pues tenemos que tener en cuenta que no es que Dios nos quede debiendo. O sea, podemos decir es que hemos sufrido tanto que antes le hemos pagado a Dios, no. Siempre es lo que pagamos nosotros, no es ni el 1% de todo lo que Dios nos perdona y de todo lo misericordioso que es con nosotros. Entonces, pues entender eso, ¿no? Que siempre el perdón de Dios es más allá de lo que Él permite en nuestra vida. Y también pues siempre llevar eso con paciencia, ¿no? Sin quejas, sin maledicencias, sin renegar. Entonces digamos que es eso, ¿no? Como evitar esos engaños. Luego está la octava regla, que es preferir lo pequeño, aprovechar más los pequeños que los grandes, aprovechar más los pequeños que los grandes. Porque digamos, por ejemplo, un sufrimiento grande como una gran enfermedad o la muerte de un familiar es algo que no es muy común. En cambio, lo de cada día, el santo lo que nos invita es a que cada día ofrecer con paciencia lo que pasa ese día. Por ejemplo, que me quemé, que me tomé el café y me quemé porque estaba muy caliente, o que se me rompió el botón de la camiseta, o que lo que me pasó a mí una vez, o sea, suena ridículo, pero me pasó una vez, que me cayó una persona encima, o sea, yo estaba caminando en un centro comercial y una muchacha se cayó por las escaleras y me cayó encima, pero fue como sincero, fue como si hubiera caído del cielo. Y yo le dije antes, no, pues menos mal que estaba yo y no se dio, porque si no hubiera estado yo ahí, o sea, yo me pegué duro y todo, pero si yo no hubiera estado ahí, esa se mata, porque hubiera caído de cara al piso y cayó de una altura siempre. Entonces, pues yo dije, menos mal me cayó Francisco, a encima. ti te pasan unas cosas únicas, en serio. Sí, yo sé. Y era hasta simpática la muchacha. Te Y cayó encima el amor de cayó tu vida. encima, pero no es, lo dejé ir. Y entonces, pues sí, así fue. Entonces yo dije, menos mal que me cayó encima, porque si no hubiera estado yo ahí, eh, te hubiera pasado algo peor. Y digamos que a esta San Felipe Neri tenía un caso, una vez en una misión le tocó dormir en un camarote y arriba estaba un viejito que se la pasaba escupiendo y siempre le escupía encima. Y el viejito no se daba cuenta. Y un día se dio cuenta que le estaba cayendo al santo en la cara y le dijo, ay, qué disculpa. Y el santo le dijo, no hay un lugar mejor donde pueda caer sus escupidas que en mi cara. Porque ellos pues tenían esa humildad, ¿no? Entonces nosotros nos ofendemos cuando nos dicen algo y todo, y los santos siempre contestaban, era como, no, y eso que yo soy peor de lo que dicen, o cosas así. Porque pues precisamente esa es la forma pues de desterrar el orgullo, ¿no? Aceptar todas las pequeñas cosas que nos pasan en el día a día. Igual, esto de amar la cruz, esto no se hace de un momento a otro, ¿no? No es que vamos a estar ya de un momento a otro, nada me turba, nada me asusta, en verdes praderas ando, no, tampoco, esto no es así. Esto lo vamos obteniendo mediante la oración y es pedir a Dios que fortalezca nuestra alma, porque esta cruz no es una cruz de madera así como nos la estamos imaginando, pues aunque bueno, cada quien hace con su imaginación lo que quiera. Es más bien es una cruz que se carga, pero con el amor del alma, de manera sobrenatural, de forma ciega y esta cruz se entrega es totalmente a Dios. O sea, por ejemplo, tenemos que mirar el relato de Job, ¿no? Que él era probado, pero no fue todo de golpe, sino fue poco a poco y se fue incrementando, eh, por así decirlo, el dolor. Pero entonces es acá como ya decía Francisco, es de estas cosas que nos pasan a diario, que son las que tenemos que pedir a Dios que se nos fortalezca para seguir con las siguientes. Y ya como había dicho yo antes, cuando miremos atrás, podemos notar cómo ya estamos aprendiendo de la mano de Dios a afrontar las cruces como Él quiere, con amor y con paciencia. O sea, no es de un momento a otro, sino todo en su momento y Dios no va a poner nada complicado ni nada imposible sobre nosotros. Creo que ya lo hemos dicho pues antes, pero es bueno tenerlo en cuenta. También hará falta humillarse por las faltas
propias y no preocuparnos por ello. Esto es decir, aceptar nuestros propios errores, nuestras culpas, nuestros defectos y tomarlo como cruz, que es difícil, sí, pero realmente es parte de la vida. Tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestros actos, de nuestras acciones, especialmente cuando son acciones que afectan a los demás o que nos afectan fuertemente. Nos humillamos. Suena muy feo la palabra humillar, pero es parte de ser humilde. Tenemos que aceptar nuestras propias acciones, nuestro propio pecado y hacernos responsables de ellos. Esto es muy parecido a la confesión, pero sí, y se acopla más con el siguiente punto, que es la purificación por medio de esto. Y es que como somos humanos, somos propensos a cometer errores y a cometer pecados. De hecho, hemos corrompido nuestro cuerpo y nuestra alma ya incluso desde antes de nacer, porque nacemos con el pecado original. Y es precisamente la humillación y la aceptación de nuestras acciones lo que nos hace purificarnos. Y pues esto consiste en la aceptación de nuestros propios errores y en la búsqueda de la limpieza de nuestra propia alma. Pero también habla esto de la misericordia de Dios, que aceptan todos nuestros tropiezos, todos nuestros pecados, todos nuestros errores y nos perdona y nos enseña a seguir en su camino, nos enseña a seguir mejores. Entonces, si nosotros caemos y tenemos que cargar con una cruz que ya sea, pues, impuesta por Dios, así como un mal necesario, podríamos decir, o como la responsabilidad o la acción de nuestras propias acciones, la respuesta de nuestras propias acciones, el aceptarlo y el responsabilizarnos y el ofrecerlo queda por parte de nuestra y es parte de eso lo que nos va a llevar a la purificación. En esto existen 4 motivos para sufrir como debemos hacerlo. En el primer lugar está la mirada de Dios, que Dios nos conoce plenamente, conoce nuestras debilidades y nosotros ante eso nos debemos de mostrar humildes. O sea, Él sabe lo que somos, no debemos de aparentar con Él. Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestros errores y cosas que ciertamente el mundo miraría con desprecio. Dios no ve nuestros errores con desprecio. Él nos ve con amor. Y cuando nosotros caemos y mostramos estos errores y se los ofrecemos, nos humillamos ante Él. Él, en lugar de vernos con los ojos con los que nos miraría el mundo, nos mira con amor y se enorgullecería, no porque caemos, sino porque le ofrecemos en nuestras pequeñeces, en nuestras nimiedades de humano, se las ofrecemos, le damos lo que a nosotros nos duele y le decimos, es para ti. El segundo es la mano de Dios, porque su sola presencia nos debería apaciguar. No nos deja una cruz que nos sobrepase, no nos deja una cruz que sea demasiado pesada, demasiado grande, sino que fue creada justamente para nosotros. Y Él nos sostiene mientras nos corrige. Es decir, sí, nos va mal, pero no nos deja. Está con nosotros, Él sufre con nosotros, Él padece con nosotros y no nos abandona. Y aunque puede parecer duro porque un
no es una respuesta, el silencio a veces también es una respuesta, de algo sirve, y si no es para esta vida en la tierra, será para la vida eterna. El tercer motivo son las llagas y los dolores de Jesús en la cruz. Pues sin importar lo mal que nos esté yendo, Él lo padeció primero que nosotros. Y estoy bastante seguro que independientemente de lo mal que nos esté yendo, a Él podría decirse que le fue peor. Y aún así sufre con nosotros, sufre lo que nosotros sufrimos. Nosotros tenemos que honrar el sacrificio del Señor, lo que sufrió, sus flagelaciones, sus insultos, sus gritos, su desprecio, y recordar que lo hacía por amor hacia nosotros. Y que si Él lo padeció, fue por nosotros. Y cuando nosotros pensemos que nos está yendo mal, pensar que a Él le fue peor y fue por nosotros. Fue por nuestra culpa, y no se trata de darnos de golpes de pecho y decir, es que no es suficiente lo que sufrió él con respecto a lo que sufrí yo, y entonces conseguir un látigo y me da culpa, no, sino decir, ok, sufro, se lo ofrezco a Dios, que sea para la gloria de Dios, y que de alguna manera sea para mi vida eterna. Y en esto cae el último punto, que es el más contundente. El sufrimiento que sea para la eternidad. Si esto nos purifica, nos hace bien y nos hace cambiar, y si Dios nos los mandó, pues que venga. ¿No es también un bien mayor el cielo mismo? Pablo lo comenta en su segunda carta a los Corintios, que nuestros problemas realmente son momentáneos y ligeros, y son causa del peso eterno de la gloria incalculable. O sea, lo que estamos pasando ahorita no es nada con la eternidad, y mucho menos si vamos al cielo. O sea, es quizás un pago para entrar al cielo. Y por otra parte, si abrazar la cruz nos acerca a Dios, en oposición, pues, ¿cómo será la vida eterna si no lo hacemos? Sí, eso es muy importante ese tema de los 4 motivos para sufrir como se debe, ¿no? Y finalmente, pues entre las últimas disertaciones que hay, bueno, entre la 12ª regla es no quejarse de las criaturas, ¿no? Entonces el santo habla que hay 3 tipos de queja. La involuntaria, digámoslo así, que es cuando uno suelta un suspiro o algo, dice que esa no cuenta como queja, pues porque pues, es del subconsciente a veces, ¿no? Quienes son, digamos, no sé esto de qué área el conocimiento sea, tal vez si un publicista, un psicólogo saben que existe un consciente y un subconsciente, ¿no? Entonces muchas veces cuando el subconsciente no necesariamente es pecado porque no es plenamente libre lo que yo tengo en mi subconsciente. Entonces la primera es esa voluntaria, ¿no? Esa queja involuntaria cuando nos pasa algo, entonces en esa no hay pecado. La segunda es la razonable, que es cuando nos quejamos y descubrimos nuestro mal a quienes pueden remediarlo, al médico. Digamos cuando uno se queja, pero con el director espiritual, en la confesión, ¿sí? En un contexto privado, reservado, ahí pues vale, pues para buscar como la solución a eso. Y la tercera es la criminal, ¿no? Que es cuando ya uno coge rabia contra la persona, cuando empieza a hablar mal, cuando empiezan las murmuraciones, los chismes, la impaciencia, y pues esa es la que sí es pecaminosa. Pues como decía Alejandro, todas estas cosas también dice San Luis de María, que hay que recibir la cruz con gratitud y siempre pues se tiene que agradecer por todo. Mi mamá también, ya que estamos acá haciendo citas de las mamás,
Mi mamá dice constantemente que el que mucho agradece, poco tiene que pedir. Y pues pienso que esta frase es muy acertada porque pues básicamente cuando uno agradece todas las cosas a Dios como vengan, pues simplemente Dios siempre, como es bueno, siempre pues va a regalar cosas buenas. Eh, pues como ya dijimos en el podcast anterior, el de la providencia, a través de estas cosas que para nuestra perspectiva son malas muchas veces, luego más adelante serán buenas. Yo voy a pues contar un pequeño ejemplo, ejemplo testimonio mío. Yo hubo un tiempo de mi vida que pues tenía perro, tenía novia, tenía amigos, dinero, trabajo, todo. Cuando de un momento a otro pues terminé con mi novia porque pues bueno, me cansé de ella, no nos entendíamos. Bueno, después de eso se murió mi perro, un bulldog que tenía, entonces pues también me quedé sin novia y sin perro. También de eso pues tenía una banda de rock y también me dejé de mis amigos porque pues ya la verdad no me sentía, no compaginaba con ellos. Entonces me quedé sin novia, sin perro y sin amigos. Y después de eso me quedé también sin trabajo. Entonces ya después de eso yo dije, pero pues bueno, acá que ya me quedé sin nada, entonces yo pues por ese entonces el padre que es amigo de nosotros, el padre Félix que tenemos en común con Francisco, me invitó a misionar a Villavicencio, que fue ahí donde conocí a mi gran amigo Francisco y también pues esas cosas llevaron a cabo que pues también resultara pues esta gran amistad, este gran podcast. También conocí a mi esposa y de ahí también pues pasaron las cosas, me casé, ahora tengo una bebé, pero pues ahí tenemos que ver todo eso, ¿no? De todo ese mal que pasó, que pues yo pensaba que era como malo, porque pues ven, mi perro, trabajo, amigos, todo, o sea, me quedé sin nada y me fui a misionar y pues gracias a Dios ahora tengo un muy buen amigo que es Francisco, que nos entendemos muy bien. También ahora tengo una mujer que es mi esposa, que la amo demasiado y tengo a mi hija y también, pues bueno, ya tengo trabajo. Entonces, pues todas estas cosas que uno ve de un momento mal, tiene que agradecerlas. Pues yo, no sé si que a su santidad Michael, no, pero pues yo todas estas cosas siempre las he ofrecido a Dios y siempre las entrego con mucha gratitud a Él, porque pues siempre he tenido muy en cuenta esa frase de mi mamá, de agradecer por todo y que también pues Dios me lo dio, Dios me lo quitó y eso es cuando sea. Incluso pues yo también había comentado que me han atracado, me ha pasado de todo, pero todo es gracias a Dios y Dios siempre después tendrá algo mejor para cada cosa. También hay que aclarar algo que también está acá, que dice que también nosotros podemos hacer cosas voluntarias, pero teniendo en cuenta también lo que ya dijimos de que no hay que parecer como los santos, de que no actuar como ellos. Por ejemplo, estos ayunos de que de cosas que nos gustan, por ejemplo, comer dulces. Entonces entreguemos este ayuno para fortalecer, pues para castigar la carne, por así decirlo. También, no sé, me pasó hace poco con mi hermano que yo tengo un saco que me gusta mucho, que incluso lo mandé a arreglar hace poco y mi hermano llegó y dijo, ese saco tan chévere, no sé qué, pues la verdad yo se lo regalé, yo dije como tomas, te lo regalo, pero no, eso no fue así como de un momento a otro, sino pues porque Dios también lo puso en mi corazón de que se lo regalara. Entonces estas cosas nos ayudan a despegarnos un poco de las cosas materiales y poner las cosas siempre en Dios, ¿no? Y pues, o sea, cuando Dios pone estas cosas en nuestro corazón, no son formas semi-voluntarias, ¿no? Porque pues Dios siempre rige todas nuestras cosas. También hay personas que les gusta hablar mucho y que les pongan atención en público y ser el centro de mesa. Entonces, pues hay personas que Dios las manda a callar o que se queden un momentico calladitas y ya. Todo esto pues nos sirve. Claro, y pues eso es muy importante entender que pues aceptar la cruz hace nuestra vida mucho mejor.
nos permite estar más felices, más tranquilos, más unidos a la voluntad de Dios. También, por ejemplo, un ejemplo es que nos ayuda también a no defender tanto nuestros propios territorios y así se acaban, por ejemplo, ayuda a uno a que no discuta con los demás o que no pelee con los demás. Porque, por ejemplo, cuando uno pelea con los demás o cuando se llena uno de veneno, de odio, es porque uno está defendiendo cosas, defendiendo territorios como su dinero, sus... No es que uno se vaya a dejar pues quitar todo o se vaya, o sea, como un bobo que se deja, que eso tampoco, sino que es tener como prioridad buscar el cielo y todo lo demás se nos dará por añadidura. Y donde está tu tesoro, pues está tu corazón. Que nuestro tesoro sea siempre Dios y tener la mirada siempre fija en el cielo y así pues vamos a tener una vida mucho mejor. No sé si quieren agregar algo más. No, creo que no. No, yo creo que no. Pues poner acá del final la canción de Busca primero. Ah, mentiras. Tal vez sí. Bueno, entonces, pues les agradezco muchísimo, de verdad que me gustó mucho hacer este programa y pues ya para terminar, espero que estas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, en YouTube estamos como Angelorum X, suscríbanse, y también estamos en iVoox como Domus Aurea Podcast. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones y pedidos de oración al correo domusauriapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.